El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, mientras el aeropuerto internacional bullía de actividad. Entre el murmullo de los pasajeros y el sonido constante de las llamadas por los altavoces, una mujer joven y elegante caminaba con seguridad hacia la puerta de embarque. Llevaba un traje perfectamente ajustado y un par de gafas de diseñador que apenas lograban esconder el brillo en sus ojos. Su presencia era magnética, pero no llamaba la atención por ostentación, su elegancia era discreta y natural. Cargaba una pequeña maleta de lujo y un bolso clásico que parecía más una declaración de estilo que un accesorio funcional. Aunque todo en ella reflejaba sofisticación y éxito, había algo más profundo en su actitud, una calma absoluta, como si el caos del aeropuerto no pudiera alcanzarla. No era el tipo de persona que necesitaba demostrar quién era, su aura hablaba por sí sola. En el mostrador de la puerta, un piloto conversaba con una de las azafatas mientras los pasajeros comenzaban a hacer fila. Vestía el uniforme impecable de la aerolínea, con insignias que mostraban su rango y años de experiencia. Su tono era despreocupado, casi arrogante, mientras comentaba sobre algunos pasajeros que habían pasado frente a él. Era evidente que disfrutaba de su autoridad, utilizando palabras que insinuaban un sentido de superioridad que pocos podrían desafiar. Cuando la mujer llegó al mostrador para abordar, el piloto la observó de arriba abajo, y una ligera sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿Primera clase?, preguntó, dejando que el tono de duda en su voz fuera evidente. La mujer asintió con tranquilidad y le entregó su pase de abordar sin decir una palabra. El piloto lo examinó rápidamente, como si buscara algo que confirmara sus sospechas. Luego, levantó la mirada y añadió, curioso. No muchos como tú vuelan en primera clase. ¿Vacaciones especiales o suerte en algún sorteo? Su comentario iba acompañado de una risa seca, y aunque las palabras parecían superficiales, el tono era inconfundible. La mujer no reaccionó de inmediato. Mantuvo la calma y sonrió con amabilidad, pero había algo en su mirada que reflejaba una mezcla de incredulidad y paciencia agotada. Viajo por trabajo, respondió simplemente, sin entrar en detalles. El piloto, sintiéndose con el control de la conversación, continuó, trabajo, claro. Bueno, disfrute su vuelo. Aunque no sé si le será fácil acostumbrarse a este tipo de comodidad. Su tono dejaba en claro que no la tomaba en serio, como si estuviera convencido de que alguien como ella no pertenecía a ese mundo. La mujer recogió su pase de abordar sin decir nada más y caminó hacia el avión. Sus pasos eran firmes, pero cualquiera que prestara atención podría notar un leve cambio en su postura, como si tratara de contener algo. Dentro del avión, la cabina de primera clase era un oasis de lujo y tranquilidad. Asientos espaciosos, champán burbujeante y una atención impecable por parte del personal. La mujer se instaló en su asiento junto a la ventana, respirando hondo mientras trataba de dejar atrás el incómodo encuentro en la puerta de embarque. Mientras tanto, el piloto se dirigió a la cabina de mando, aún con una sonrisa autosuficiente. Para él, aquel episodio no había sido más que un momento de diversión pasajera. Había asumido, sin conocerla, que aquella mujer no era más que una viajera ocasional que se había encontrado en una situación fuera de su alcance. Pero lo que no sabía era que esa mujer no era alguien común. Su nombre era reconocido en círculos exclusivos que él ni siquiera imaginaba. Su familia no solo era influyente, su padre era una figura de poder que, con una sola llamada, podía cambiar el rumbo de cualquier situación. Mientras el avión despegaba y las luces de la ciudad desaparecían en la distancia, la mujer abrió su laptop y comenzó a trabajar en silencio. Cada movimiento era metódico, como si estuviera acostumbrada a tomar decisiones importantes bajo presión. Sin embargo, su rostro mostraba un ligero rastro de incomodidad, una sombra de lo que había ocurrido minutos antes. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios ni comentarios condescendientes. Había aprendido a ignorarlos, a centrarse en lo que realmente importaba. Pero algo en la actitud del piloto había cruzado una línea que no podía dejar pasar. No se trataba solo de lo que le había dicho a ella, sino de lo que representaba. Era un reflejo de una mentalidad que ella había pasado años combatiendo, una que subestimaba a las personas basándose en su apariencia o en prejuicios profundamente arraigados. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero la tensión latente permanecía. Los asistentes de vuelo se aseguraron de que la mujer estuviera cómoda, y aunque ella agradecía su atención, su mente estaba en otra parte. Planeaba cuidadosamente su próxima jugada, consciente de que el verdadero poder no se demostraba con palabras impulsivas, sino con acciones calculadas. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, la mujer se levantó de su asiento con una elegancia que parecía casi natural. Sus ojos se cruzaron brevemente con los del piloto mientras pasaba junto a la cabina, pero esta vez, su mirada era diferente. No había enojo ni resentimiento,
solo una determinación tranquila que lo hizo apartar la vista rápidamente. Al salir del aeropuerto, una limusina negra la esperaba en la entrada. El chofer abrió la puerta con una leve inclinación de cabeza, y la mujer entró sin prisa. Dentro del vehículo, sacó su teléfono y marcó un número. Su voz era suave, pero cada palabra estaba cargada de intención. Necesito que hagas una investigación rápida, dijo. Hay un piloto en esta aerolínea que necesita un recordatorio de lo que significa tratar a las personas con respeto. Al otro lado de la línea, la respuesta fue inmediata. Entendido. ¿Algún detalle específico que deba saber? La mujer hizo una pausa, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban rápidamente. Solo asegúrate de que entienda que sus palabras tienen consecuencias. No necesito que lo despidan, pero quiero que aprenda una lección que no olvidará. La llamada terminó, y la mujer guardó su teléfono, dejando escapar un suspiro profundo. Sabía que su posición en el mundo le daba herramientas para enfrentar situaciones como esta, pero también era consciente de que no todos tenían ese privilegio. El piloto, mientras tanto, continuaba su día como si nada hubiera pasado. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que había cometido un error que cambiaría su perspectiva para siempre. Un error que lo enfrentaría cara a cara con las consecuencias de subestimar a alguien sin conocer su historia ni el poder que llevaba consigo. La mujer, en silencio, sonrió mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas. No necesitaba demostrar nada. Las acciones hablarían por sí solas, y el piloto pronto aprendería que, en un mundo donde las apariencias engañan, subestimar a alguien podía ser el mayor error de todos. La noche se extendía con un silencio casi tangible mientras la limusina avanzaba por las avenidas de la ciudad. Desde la ventanilla, las luces de los rascacielos formaban un mosaico de colores que reflejaba el bullicio de una metrópolis que nunca dormía. Dentro del vehículo, la mujer se mantenía pensativa, revisando algunos documentos en su laptop. Aunque su rostro parecía sereno, sus ojos revelaban una mente en constante movimiento, evaluando opciones y decisiones con una precisión que solo alguien acostumbrado al éxito podía lograr. Había crecido rodeada de influencia y poder, pero no siempre fue fácil. Desde temprana edad, su padre le enseñó que el respeto no se exige, sino que se gana. Aunque su apellido abría puertas en los círculos más exclusivos, ella había decidido forjar su propio camino, desafiando expectativas y demostrando que su lugar en el mundo no dependía de su linaje. Su trabajo en el sector tecnológico era reconocido a nivel global, con proyectos que habían revolucionado industrias enteras. Sin embargo, a pesar de sus logros, sabía que para muchos solo era la hija de una etiqueta que llevaba con paciencia, aunque no sin cierto cansancio. Aquel piloto no había sido el primero en subestimarla, y seguramente no sería el último. Lo que marcaba la diferencia esta vez no era el insulto en sí, sino la forma en que lo había dicho, como si su apariencia por sí sola fuera suficiente para definir su lugar en el mundo. Era algo que ella había enfrentado toda su vida, pero eso no significaba que estuviera dispuesta a aceptarlo sin más. Había aprendido que, a veces, una lección bien impartida podía cambiar perspectivas de formas profundas. Mientras la limusina se acercaba al edificio donde tenía una reunión programada, recordó una conversación que había tenido con su padre años atrás. Él le había advertido sobre los desafíos que enfrentaría siendo mujer, joven y negra en un mundo donde los prejuicios estaban tan arraigados que muchas veces pasaban desapercibidos. Nunca dejes que te hagan sentir pequeña, le había dicho. Tienes el derecho de estar en cualquier lugar donde quieras estar. Si alguien te cuestiona, no te rebajes a su nivel. Haz que te respeten a través de tus acciones, no de tus palabras. Esa lección siempre la había guiado, pero no por eso dejaba de ser agotador. Había momentos, como el que acababa de vivir con el piloto, en los que la injusticia pesaba más de lo habitual, y la rabia latente amenazaba con salir a la superficie. Sin embargo, había aprendido a canalizar esa energía en algo más productivo, algo que pudiera dejar un impacto duradero. Esta vez no sería la excepción. Mientras tanto, el piloto había terminado su turno y se dirigía a casa, completamente ajeno al remolino de eventos que había desatado. Para él, aquel día no era diferente a cualquier otro. Había lidiado con cientos de pasajeros y, aunque algunos eran más difíciles que otros, la mayoría no dejaba una impresión duradera. La mujer de primera clase había sido simplemente una más en una larga lista, una pasajera que, según él, había tenido suerte de estar en un asiento reservado para una élite que, en su mente, debía cumplir ciertos estándares. Pero esa visión limitada no era algo nuevo para él. Había crecido en un entorno donde las apariencias y las conexiones dictaban el valor de una persona. En su mundo, el éxito estaba reservado para quienes cumplían con un molde específico, y cualquier desviación de esa norma era vista con escepticismo o desprecio. Había adoptado esa mentalidad casi sin cuestionarla, asumiendo que su perspectiva era simplemente la realidad.
Sin embargo, esa realidad estaba a punto de enfrentarse a un desafío que no podía anticipar. Lo que él no sabía era que cada palabra que había pronunciado en aquel mostrador había quedado grabada en la memoria de una mujer que no solo tenía la influencia para hacerle frente, sino también la determinación para hacerlo de una manera que él nunca olvidaría. En los días siguientes, la mujer comenzó a recopilar información. No era su estilo atacar sin fundamento, quería entender a fondo la situación antes de actuar. Contrató a un pequeño equipo de investigación para analizar el historial profesional del piloto y las quejas, si es que las había, presentadas por otros pasajeros. Lo que encontró no la sorprendió. Había patrones claros de comportamientos similares, aunque más sutiles, hacia otros pasajeros que no cumplían con las expectativas preconcebidas del piloto. Era evidente que este no había sido un incidente aislado. Al mismo tiempo, comenzó a diseñar una estrategia para abordar el problema. No buscaba humillarlo ni arruinar su carrera, pero quería asegurarse de que entendiera el impacto de sus acciones. Más importante aún, quería usar esta situación como un ejemplo para demostrar que las palabras y los prejuicios no son inofensivos, especialmente en un entorno profesional donde el respeto debería ser la norma. Mientras tanto, el piloto notó que algo había cambiado en su entorno laboral. Los supervisores comenzaron a observarlo con más atención, y pequeños comentarios que antes pasaban desapercibidos ahora eran cuestionados. Al principio, pensó que solo era coincidencia, pero a medida que los días pasaban, comenzó a sentir una presión creciente. Era como si alguien hubiera encendido un reflector sobre él, iluminando aspectos de su comportamiento que antes nadie había señalado. La mujer, por su parte, estaba ocupada con una conferencia internacional en la que era una de las principales oradoras. En el escenario, habló con pasión sobre la importancia de la inclusión y la equidad en todos los aspectos de la vida, desde el ámbito profesional hasta el personal. Aunque no mencionó el incidente con el piloto directamente, sus palabras resonaron con una claridad que dejó una impresión duradera en todos los presentes. Al finalizar la conferencia, fue abordada por varios líderes de la industria que querían colaborar con ella en futuros proyectos. Pero entre todos los elogios y propuestas, su mente seguía volviendo al incidente en el aeropuerto. No porque fuera más importante que los logros que había alcanzado, sino porque representaba una lucha constante que todavía quedaba por ganar. De vuelta en su oficina, recibió una llamada de su equipo de investigación. Habían descubierto que el piloto estaba programado para asistir a una sesión de capacitación obligatoria en la sede central de la aerolínea. Esta sería su oportunidad para actuar. Con la ayuda de algunos contactos dentro de la compañía, organizó una reunión sorpresa para ese mismo día, una reunión que el piloto no olvidaría fácilmente. El día de la sesión, el piloto llegó temprano, como de costumbre. Vestía su uniforme impecable y llevaba una carpeta con documentos que creía relevantes para la capacitación. Al entrar en la sala de conferencias, se sorprendió al ver a la mujer sentada al frente, esperando con una expresión tranquila pero firme. Hubo un momento de tensión palpable cuando sus miradas se cruzaron. Él la reconoció de inmediato, y aunque intentó mantener la compostura, su postura lo delataba. La mujer no dijo nada al principio, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, se levantó y caminó hacia él con la misma elegancia y confianza que había mostrado aquel día en el aeropuerto. «Qué coincidencia encontrarnos aquí», dijo con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El piloto intentó responder, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Era evidente que no esperaba enfrentarla de esta manera, y mucho menos en un entorno donde ella tenía claramente la ventaja. La mujer lo miró directamente a los ojos, y por un momento, todo lo demás pareció desvanecerse. Había tanto que quería decir, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Este no era solo un enfrentamiento personal, era un momento que representaba algo mucho más grande. Y aunque el piloto aún no lo sabía, estaba a punto de aprender una lección que cambiaría su vida para siempre. El aire en la sala de conferencias era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. El piloto sentía cómo las miradas de los pocos asistentes que estaban presentes se clavaban en su espalda, aumentando la incomodidad que ya lo consumía. La mujer no apartaba la vista de él, pero tampoco decía nada. Era como si estuviera esperando que él rompiera el silencio, que reconociera lo que había ocurrido sin necesidad de que ella tuviera que recordárselo. Sin embargo, las palabras no salían de su boca. Había un nudo en su garganta que no podía desatar, una mezcla de vergüenza y confusión que lo paralizaba. Nunca antes se había sentido tan expuesto, como si todo lo que había intentado ocultar con una actitud confiada estuviera ahora al descubierto. Pero más allá de su incomodidad, había algo más. Había empezado a darse cuenta de que aquella mujer no estaba allí simplemente para confrontarlo, había una razón más profunda, una intención que él aún no podía entender del todo. Ella finalmente rompió el silencio, pero su tono no era el que él esperaba.
No había gritos, ni reproches, ni siquiera un rastro de enojo. En cambio, habló con una calma que resultaba aún más inquietante. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó, su voz firme pero serena. El piloto negó con la cabeza, incapaz de formular una respuesta coherente. Ella asintió, como si hubiera esperado esa reacción. Estoy aquí porque creo en las segundas oportunidades, continuó, su mirada fija en él. Pero también creo en la responsabilidad. Lo que ocurrió aquel día no fue solo un malentendido. Fue un recordatorio de que todavía hay personas que necesitan entender el impacto de sus palabras y acciones. Y no estoy aquí para humillarte ni para destruir tu carrera. Estoy aquí porque quiero que aprendas algo que, espero, te haga mejor, no solo como profesional, sino como ser humano. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Hasta ese momento, había asumido que ella había venido para hacerle pagar, para usar su influencia y poder en su contra. Pero la idea de que estuviera allí para ayudarlo, para ofrecerle una oportunidad de redimirse, lo dejó desconcertado. No sabía qué decir, así que simplemente permaneció en silencio, escuchando mientras ella continuaba hablando. La mujer le explicó cómo el respeto y la empatía no eran opcionales en una sociedad que aspiraba a ser justa. Le habló de las veces que había sido subestimada, de las barreras que había tenido que superar solo por cómo lucía o por los prejuicios de otras personas. No te culpo por lo que piensas, dijo, su tono aún tranquilo. Pero sí te responsabilizo por tus acciones. Porque esas son elecciones. Y las elecciones tienen consecuencias. El piloto sintió como un sudor frío recorría su espalda. Cada palabra de ella parecía resonar en su interior, como si estuviera arrancando una a una las capas de arrogancia y prejuicio que había acumulado a lo largo de los años. Por primera vez, empezó a preguntarse si había estado equivocado todo este tiempo, si su forma de ver el mundo no era más que un reflejo de las limitaciones que otros le habían impuesto. La tensión en la sala aumentaba con cada segundo que pasaba. Los asistentes apenas se movían, conscientes de que estaban presenciando algo mucho más significativo que una simple reunión de trabajo. La mujer hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. Quiero darte una oportunidad para reflexionar, dijo finalmente. No porque lo merezcas, sino porque creo que todos tenemos la capacidad de cambiar si realmente lo deseamos. El piloto levantó la vista, encontrándose nuevamente con la mirada de ella. Había algo en sus ojos que no había visto antes, no era solo determinación, sino también compasión. Una mezcla de fuerza y humanidad que lo desarmó por completo. En ese momento, entendió que estaba frente a una persona que no solo era poderosa por su posición o su apellido, sino por la forma en que enfrentaba las adversidades con dignidad y gracia. La mujer dio un paso atrás y señaló un asiento al otro lado de la sala. Siéntate, le dijo, su voz ahora más suave. Vamos a tener una conversación, y quiero que seas honesto. No conmigo, sino contigo mismo. El piloto vaciló por un momento, pero luego obedeció, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Nunca antes se había sentido tan vulnerable, pero también sabía que esa vulnerabilidad era necesaria si quería aprovechar la oportunidad que ella le estaba ofreciendo. Mientras se sentaba, la mujer también tomó asiento, colocando sus manos sobre la mesa con una calma que contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. El resto de los asistentes permanecieron en silencio, observando desde la periferia como si supieran que estaban siendo testigos de un momento crucial. La conversación estaba a punto de comenzar, y aunque ninguno de ellos sabía cómo terminaría, todos podían sentir que el desenlace cambiaría algo más que la vida del piloto. El piloto apenas se sentó cuando notó que la mujer lo estudiaba con una mirada intensa, como si estuviera evaluando cada detalle de su reacción. Él respiró hondo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro su mente seguía llena de preguntas. ¿Qué quería realmente de él? ¿Qué esperaba escuchar? Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo más empezara a suceder, algo que cambiaría el rumbo de la conversación y lo dejaría aún más desconcertado. Un leve sonido vibró en el bolso de la mujer, interrumpiendo el tenso silencio. Ella sacó su teléfono y lo revisó rápidamente. Su expresión, hasta ahora tranquila y controlada, cambió en un instante. Sus labios se tensaron y su mirada, que había estado fija en el piloto, pareció endurecerse. Guardó el teléfono en su bolso con un movimiento rápido y se levantó. Voy a pedirles que me den unos minutos a solas con el piloto, anunció, dirigiéndose al resto de los asistentes. Había algo en su tono que no admitía réplica. Uno a uno, los presentes se levantaron y salieron de la sala, dejando a ambos solos. La mujer se quedó de pie, cruzando los brazos frente a su pecho mientras lo miraba. Ahora parecía más seria, como si el mensaje que había recibido hubiera añadido una nueva dimensión al conflicto que ya los envolvía. El piloto sintió que su nerviosismo aumentaba.
La calma que había empezado a sentir al principio de la conversación desapareció por completo, reemplazada por una sensación de inminente peligro. Hay algo que necesito saber antes de seguir adelante, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. ¿Sabías quién soy realmente? Su voz sonaba cortante, como si las palabras fueran una prueba que él tenía que superar. El piloto, sorprendido por la pregunta, negó con la cabeza rápidamente. No, no lo sabía. No tenía idea, respondió con sinceridad, su voz temblando ligeramente. Si lo hubiera sabido, nunca habría actuado de esa manera. La mujer pareció analizar su respuesta, su mirada perforándolo como si pudiera leer más allá de sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se sentó frente a él. Esa llamada que acabo de recibir fue de mi padre, dijo, sus palabras cuidadosamente medidas. Parece que alguien más se ha enterado de lo que pasó, y ahora quieren usarlo como una oportunidad para exponer más que solo tus acciones. El piloto sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Quién más sabía lo que había sucedido? Ella continuó hablando, sin darle tiempo para procesar. Esto ya no es solo entre tú y yo. Ahora hay personas, medios de comunicación, interesados en hacer de esto un ejemplo, un escándalo, algo que puede afectar a mucha más gente de lo que te imaginas. Él parpadeó, sintiéndose como si acabara de ser arrojado a un río turbulento. Lo que había pensado que sería una conversación privada para resolver el conflicto se estaba transformando en algo mucho más grande. ¿Qué van a hacer?, preguntó finalmente, su voz quebrándose un poco. Ella lo miró con firmeza, pero también con algo de compasión. Depende de cómo elijas actuar a partir de ahora, respondió. Si cooperas conmigo, tal vez podamos contener esto antes de que se salga de control. Pero si decides seguir negando tu responsabilidad, te aseguro que todo saldrá a la luz, y no será algo fácil de manejar. El piloto tragó saliva, sintiendo cómo el peso de sus palabras se apilaba sobre él. No era solo su carrera la que estaba en juego ahora, sino también su reputación, su futuro, todo lo que había construido. Sin embargo, lo que lo aterrorizaba aún más era la posibilidad de que las cosas fueran incluso más complicadas de lo que él creía. ¿Qué tan grave es todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer lo miró directamente a los ojos, su expresión grave. Es más grande de lo que imaginas. Y no se trata solo de ti. Hay intereses en juego, agendas que podrían aprovecharse de este momento para crear un conflicto más amplio, uno que podría impactar tanto a mi familia como a la compañía aérea para la que trabajas. El piloto sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Esto no era solo una lección personal ni una oportunidad de redención. Era algo que podía desatar una tormenta mediática, una que podría arrasar con todo a su paso. Se quedó en silencio, tratando de asimilar todo lo que estaba escuchando, mientras la mujer lo observaba, esperando su reacción. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó finalmente, su voz cargada de desesperación. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Por ahora, necesito que confíes en mí. Pero también necesito que entiendas que esto no se trata solo de salvarte a ti mismo. Si decides colaborar, habrá condiciones. Necesitas mostrar que realmente estás dispuesto a cambiar, a enfrentar las consecuencias de tus actos y a aprender de ellos. Si no puedes hacer eso, será imposible controlar lo que viene. El piloto asintió lentamente, sintiendo que no tenía otra opción más que seguir adelante, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la sala se abrió de golpe, interrumpiendo el momento. Un hombre entró rápidamente, su expresión seria y tensa. Lo siento por interrumpir, pero tenemos un problema, dijo, dirigiéndose directamente a la mujer. Ella frunció el ceño, claramente molesta. Por la interrupción, pero también alerta. ¿Qué tipo de problema?, preguntó, levantándose de su asiento. El hombre se acercó y bajó la voz, aunque el piloto pudo captar algunas palabras: publicación en línea, filtración, y nombre de la familia. Con cada palabra, el rostro de la mujer se endurecía más. Finalmente, asintió y miró al piloto, su expresión más seria que nunca. Esto acaba de complicarse aún más, dijo. Parece que alguien ya ha decidido actuar por su cuenta, y ahora estamos contra el reloj. El piloto no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero una cosa estaba clara: las cosas estaban a punto de escalar de una manera que él nunca habría imaginado. La tensión en el aire era insoportable, y mientras la mujer y el hombre hablaban en voz baja, el piloto se dio cuenta de que ya no era solo un espectador en esta situación. Quisiera o no, ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que lo obligaría a enfrentar no solo sus propios errores, sino también las consecuencias de un conflicto que parecía crecer con cada segundo que pasaba. El piloto sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras escuchaba las palabras de la mujer y el hombre. La tensión en la habitación estaba al borde de estallar.
No solo estaba atrapado entre su propio error y la amenaza de lo que pudiera venir, sino que ahora también estaba siendo arrastrado por fuerzas mucho más grandes que él, fuerzas que parecían fuera de su control. Mientras ellos discutían, el piloto intentó procesar la magnitud de la situación. Cada palabra que escuchaba lo sumergía más en una espiral de incertidumbre. En medio de la conversación, una pantalla en la pared comenzó a parpadear. El hombre que había interrumpido la reunión la miró y dijo rápidamente, «Es un mensaje de alto nivel. Esto está por encima de nosotros». La mujer asintió, pero en su rostro se reflejaba una preocupación palpable. La sala se llenó de un silencio absoluto mientras todos esperaban a que el mensaje se revelara. El piloto no sabía qué esperar, pero en ese momento se dio cuenta de que el rumbo de los acontecimientos estaba cambiando a una velocidad que no podía seguir. La pantalla mostró un video corto, en el que una figura encapuchada aparecía, hablando en un tono grave. «Esto está fuera de control. Si no actuáis pronto, lo que habéis estado ocultando será expuesto. No se puede permitir que este secreto se mantenga más tiempo». La mujer palideció, mientras el hombre al lado de ella apretaba los dientes. «Es él», murmuró ella, casi inaudible. «Pensé que ya habíamos cerrado este capítulo». El piloto no podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero el aire pesado en la sala le indicó que las cosas se estaban volviendo aún más complicadas. La mujer no podía ocultar su frustración, pero al mismo tiempo, había una sensación de urgencia en su comportamiento. «Este es el punto sin retorno», dijo con voz tensa, mientras apagaba el video. «No puedo permitir que se filtren más detalles. Todo está a punto de explotar». El piloto estaba atrapado. No solo su error estaba siendo analizado, sino que ahora su vida personal, la familia de la mujer y hasta su propia carrera estaban siendo jugados como piezas de un juego mucho mayor que él. «¿Qué debo hacer?», preguntó, buscando algo, cualquier cosa, que lo guiara. La mujer lo miró con intensidad, y por un momento, todo quedó en silencio. Finalmente, suspiró. «No tienes que hacer nada. Solo te pediré una cosa más. Todo lo que sabemos sobre este asunto debe mantenerse en secreto. Nada de filtraciones. Si alguien más sabe lo que ha pasado, será el fin de todo». La tensión en su voz era clara. El piloto asintió, sintiendo cómo el peso de las palabras caía sobre él. Sabía que si decidía involucrarse más, las consecuencias serían irreversibles. El hombre que había estado en la sala no podía esperar más. Se adelantó y comenzó a hablar rápidamente, moviendo papeles y tocando la pantalla en la mesa. «Hemos tenido una respuesta. Están listos para tomar medidas, pero necesitamos decidir pronto. Si no actuamos ahora, perderemos toda la credibilidad». Sus palabras fueron como una alarma, y el piloto sintió que el tiempo se les escapaba. «¿Qué medidas?», preguntó, sin poder evitarlo. La mujer lo miró como si dudara por un segundo, pero luego asintió. «Estamos hablando de un arreglo. Algo que puede evitar que esto se vuelva público, pero también significa que tendremos que tomar decisiones muy difíciles». El piloto no entendía bien qué quería decir, pero algo en la forma en que lo dijo le dejó claro que lo que venía no iba a ser fácil. Cada minuto que pasaba, se sentía más atrapado en un juego que no había elegido jugar, y sin embargo, ahora no podía dejar de participar. «No podemos retroceder», añadió la mujer, sus ojos fijos en los de él. «Ahora tienes que decidir, ser parte de esto, o arriesgarte a que todo salga a la luz». El piloto pensó en su carrera, en su familia, en las repercusiones de cada paso que diera. El riesgo de hacer lo incorrecto parecía más grande que nunca. Finalmente, después de un largo silencio, habló. «¿Qué tengo que hacer?». La mujer sonrió de manera que no alcanzaba a tranquilizarlo. «Sigue nuestro plan. Si todo sale bien, este capítulo quedará cerrado sin que nadie se entere de lo que realmente ocurrió. Y tú podrás seguir adelante». Pero algo en sus palabras sonaba distante, como si estuviera ocultando más de lo que decía. De repente, la pantalla volvió a parpadear, esta vez con un mensaje distinto. El hombre que estaba con ellos la miró en shock, y luego se giró hacia la mujer. «Es una grabación. Están manipulando el mensaje para que parezca que no hay nada que ocultar». El piloto frunció el ceño, confundido. «¿Manipulando?», replicó. «¿Cómo saben lo que está pasando?». La mujer se levantó rápidamente, tomando su teléfono de nuevo. «No hay tiempo para explicaciones. Hay algo más que no te hemos dicho». El piloto la miró sin comprender, mientras ella hablaba rápidamente con alguien al otro lado de la línea. «Necesito que todo esté listo para mañana. Esto no puede esperar». Colgó y se volvió hacia él, con una mirada que ya no parecía de confianza. «Lo que te estamos pidiendo ahora no es solo una decisión, es una negociación. Tienes que decidir qué camino tomar. Pero debes saber que no hay vuelta atrás. El mundo va a mirar, y la verdad que está por venir cambiará todo».
El piloto, aún con la sensación de estar fuera de su elemento, se dio cuenta de que no había forma de evitar lo que estaba por suceder. La mujer lo había involucrado más de lo que pensaba, y ahora no solo dependía de su decisión, sino de una serie de hechos que parecían fuera de su control. Justo cuando pensaba que finalmente podría entender algo de lo que ocurría, la pantalla en la sala se apagó por completo. El hombre se acercó a la puerta, preocupado. Hay una última cosa que necesitas saber, dijo. Todo esto ha sido una prueba, una forma de medir tu reacción. La mujer aquí, ella no es quien dice ser. Un escalofrío recorrió la espalda del piloto. ¿Qué? Murmuró, sin creer lo que escuchaba. Ella es parte de un plan más grande, y tú has sido una pieza del rompecabezas sin saberlo. Lo que pasa aquí no tiene nada que ver con el escándalo. Tiene que ver con algo mucho más importante. Y tú, has sido elegido para decidir el próximo paso. En ese momento, todo se detuvo. El piloto entendió, quizás demasiado tarde, que había sido una pieza en un juego mucho mayor de lo que jamás imaginó. La verdad, esa verdad que lo había eludido durante todo este tiempo, finalmente estaba a punto de ser revelada, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El piloto estaba congelado por un momento, procesando las palabras del hombre. Todo lo que había sucedido hasta ahora, cada conversación, cada acción, había sido parte de una manipulación más grande de lo que había imaginado. Lo que más le desconcertaba no era que estuviera siendo utilizado, sino que las piezas del rompecabezas parecían encajar de manera que él no podía comprender del todo. El hombre no le dio tiempo a asimilar la verdad. Tienes que irte. No puedes quedarte aquí. La mujer, ahora con una mirada decidida, lo observaba fijamente, como si estuviera esperando una respuesta, una que no tardó en llegar. El piloto comprendió que su presencia en ese momento ya no era deseada, al menos no en los términos que conocía. ¿A dónde debo ir?, preguntó, sin saber si realmente quería saber la respuesta. ¿Qué se supone? ¿Qué debo hacer ahora? El hombre miró al piloto por un instante largo y pensativo, como si estuviera considerando sus opciones. Finalmente, suspiró. Vete a casa. Olvídate de todo esto. Es lo mejor para ti, créeme. Ya no puedes involucrarte más. Sus palabras eran duras, pero en su tono había un dejo de empatía. Parecía estar advirtiéndole de las repercusiones de lo que acababa de descubrir. El piloto se levantó lentamente, la sensación de que algo había cambiado para siempre en su vida invadiendo su mente. No podía entender la magnitud de lo que acababa de pasar, pero sabía que no podía volver a su vida anterior. Ya no era simplemente un piloto. Había sido parte de algo mucho mayor, algo oscuro y complicado que había cruzado caminos con personas de poder e influencia más allá de su alcance. Cuando salió del edificio, la noche ya había caído, y la ciudad parecía más distante de lo que recordaba. Las luces de los edificios se reflejaban en el asfalto mojado, pero a pesar de su resplandor, no podía sacudirse la sensación de estar atrapado en una historia que no había escrito. El viento frío lo golpeaba mientras caminaba sin rumbo fijo, y la ciudad que antes parecía vibrante y llena de vida ahora parecía vacía y desconectada. De camino a casa, el piloto no podía evitar pensar en todo lo que había sucedido. ¿Quién era realmente la mujer que había conocido? ¿Qué secreto tan grande había estado ocultando? ¿Qué era ese plan tan amplio que había envuelto su vida en un giro inesperado? La verdad parecía tan lejana, pero en su interior, una sensación inquietante persistía. Sabía que algo más estaba por suceder, algo que podía cambiar la dirección de su vida por completo. Al día siguiente, su teléfono sonó. Un número desconocido. El piloto dudó por un momento antes de responder. Sí, la voz al otro lado era grave, casi autoritaria. ¿Cómo estás? Era la voz de la mujer. Sin el toque frío que había tenido antes, pero igualmente firme. Lo que sucedió anoche fue solo el principio. Pero ya es hora de que sepas más. El piloto no dijo nada al principio, pero algo en su tono lo instó a escuchar. Tienes que entender que no era un juego. Lo que te pedimos no fue solo una decisión. Fue una oportunidad. Estás en medio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Esta es tu oportunidad de decidir qué hacer con lo que has aprendido. Por un instante, el piloto se sintió abrumado, como si las piezas del rompecabezas estuvieran finalmente encajando, pero en una forma que no le gustaba. No quería formar parte de un juego más grande. No quería ser una pieza más en un tablero que nunca pidió jugar. Pero, al mismo tiempo, algo en él sentía que debía continuar, que de alguna manera estaba obligado a seguir adelante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Solo tu colaboración. Ahora que sabes lo que sabes, debes decidir qué hacer con ello. Lo que te pedimos no es fácil, pero es necesario para mantener el control. Si decides que no puedes seguir, estarás tomando una decisión que afectará a muchas vidas, no solo la tuya. Pero si decides colaborar, las puertas estarán abiertas para ti. Tú decides qué camino tomar.
El piloto colgó sin decir nada más.